mis queridos otakus, soy la tía Scatrix y en esta ocasión hablaremos de uno de los estrenos más esperados de este 2023. Me refiero a la temporada 2 de Jujutsu Kaisen. Antes de comenzar con este video, por favor, suscríbete, dale like y activa la campanita. De ese modo me ayudas mucho a crecer mi pequeño canal. A pesar de que el manga de esta popular serie apenas tiene 4 años de haber sido publicado, eso no quita que Jujutsu Kaisen se ganó el corazón del público y se popularizó demasiado rápido, convirtiéndose en uno de los shonen revelación de la época y uno de los animes más exitosos de la editorial Shueisha, o ¿cómo se pronuncia? El estudio MAPPA nos ha hecho esperar desde que se lanzó la primera temporada de la serie en octubre del 2020 y no fue hasta marzo del 2022 que pudimos ver un poco más de esta maravillosa historia con el lanzamiento de la película Jujutsu Kaisen 0, la cual, para sorpresa de todos, resultó ser una precuela. Sin embargo, eso no quita que la excelente animación, trama, introducción y desarrollo de personajes solo lograron que los fans ansiaran más y más la segunda temporada. Bueno, y después de ver el tráiler de la temporada 2, parece que nos encontramos con la precuela de la precuela. Por si no sabes de qué va Jujutsu Kaisen, te dejo una sinopsis muy breve y con pocos spoilers. Yuji Itadori es un chico de 15 años que muestra ser despreocupado y muy gentil. Tiene una visión de la vida que se basa en ayudar a las personas y es de carácter muy noble. En este universo existe una especie de espíritus malditos, mejor conocidos como maldiciones, las cuales son entidades paranormales generadas por la energía maldita de las emociones negativas de los humanos. Las maldiciones se clasifican dependiendo de su poder. Pueden ir desde las más débiles, que son las grado 4, hasta las más poderosas, que son las tipo especiales. Estas últimas suelen tener una forma más humana. Para no hacerte el cuento largo, Itadori se unió al club de ocultismo de su escuela, a pesar de ser un genio para los deportes. La razón es que le gustaba, aunque solo fueran 3 personas, y porque le dejaba tiempo libre para ir a visitar a su abuelo al hospital. Un día, sus amigos encuentran lo que parece ser un talismán, el cual se disponen a abrir como parte de una actividad de su club de ocultismo. Para esto, un hechicero llamado Megumi ya había llegado a la escuela y había seguido a Itadori porque detectó rastros de energía maldita, pero le perdió la pista porque Itadori corre como Usain Bolt. Cuando por fin logra encontrarle, lo cuestiona sobre si se ha topado algún objeto extraño o un talismán, a lo que Itadori responde que sí y que lo tomaron sus amigos del club de ocultismo. Le explica a Itadori sobre la existencia de las maldiciones, los hechiceros, los objetos malditos y todo ese mundo oculto que pocos saben de su existencia. Megumi se pone nervioso y le dice que sus amigos van a morir si no consigue llegar a tiempo. Extrañamente, Itadori no brilla por su inteligencia, se cree absolutamente todo y lo acompaña a la escuela. Para este momento ya habían quitado el sello del objeto maldito y una maldición se había generado y estaba a punto de matar a los chicos. Megumi e Itadori llegan a tiempo y ahí es donde Megumi se percata de que Itadori es capaz de ver las maldiciones, cosa que un humano común no puede lograr. Las cosas se complican y la maldición se fortalece por culpa del objeto maldito liberado, que por si tienes dudas, sí, es un maldito dedo asqueroso. La cosa gigante está a punto de matar a Megumi, ya que este se volvió incapaz de exorcizar la maldición y de la nada salta Itadori, que no le teme a nada. Se los dije, este chico no es muy listo, pero al no tener conocimiento ni habilidades de hechicería, está a punto de ser devorado por la misma. Y su solución al problema fue tragarse el dedo asqueroso que había ocasionado todo el conflicto en primer lugar. Al ser un objeto maldito tan poderoso, las posibilidades de que sobreviviera eran nulas entre millones, pero el peor escenario posible era que se convirtiera en recipiente de la maldición de nivel especial. Y bueno, sí, eso sucede. Para esto, no teníamos idea que los dedos pertenecían a la maldición más poderosa de la historia, la cual no habían podido matar en sí, así que sellaron los dedos de su cuerpo saponificado para poder contener la maldición. Itadori sobrevive a la catástrofe, afortunadamente sin dolor de estómago ni diarrea por haberse comido un dedo podrido de hace miles de años, pero se encuentra bajo el control del temido Ryomen Sukuna, conocido por todo el mundo de los hechiceros como el puto rey de las maldiciones. Ya con eso te das una idea de lo roto que está este cabrón. Y sí, efectivamente, el peor escenario posible era este. En otras palabras, que Itadori se convirtiera en el recipiente de la maldición. De repente, aparece el papucho de Satoru Gojo
pollo, guacala, qué rico, quien resulta ser el hechicero de rango especial más roto y poderoso de la época, y como le importa una mierda todo, mientras casi matan a Megumi, él estaba comprando pastelitos. Pero eso sí, llega justo a tiempo para presenciar el renacer de Sukuna. Ya que Itadori solo comió un dedo, Sukuna no es tan poderoso y Satoru lo humilla, pero lo importante de todo es que la vida de Itadori dependía de si podría o no contener a Sukuna, cosa que increíblemente sí logra. Dado que Itadori se convirtió en una especie de maldición y peor aún, albergando a un güey tan sádico y peligroso como Ryomen Sukuna, los peces gordos de la hechicería deciden que hay que exorcizarlo, es decir, darle matarile, o sea, mandarlo con San Pedro. Pero Satoru, como es un rebelde que odia a los peces gordos y en cierta manera abusa de que nadie es capaz de hacerle frente, logrando que bajo su tutela le extiendan su periodo de perdón y logra ingresar al Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio, o para los compas, el Colegio Jujutsu. De ahí en adelante conoceremos a más personajes interesantes que se volvieron muy queridos por el fandom, la trama se va desenvolviendo, se van destapando conflictos y el pobre Itadori tiene que aprender en tiempo récord a manejar la energía maldita para poder desarrollarse como hechicero, ya que con lo único que contaba era con su fuerza bruta. Veremos batallas increíbles, historias tristes y muchas risas en la temporada 1. Si no la has visto, no sé qué estás esperando, corre a verla para que te pongas al corriente y puedas ver la segunda antes de que el puto internet llene todo de spoilers. El estreno de la temporada 2 será el jueves 6 de julio del 2023 a través de Crunchyroll. Por mi parte ha sido todo, nos vemos en un próximo video.